Hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, ¿no? Pero esta es real. Y es una de las más extremas que existen. No estamos hablando de una novela de espías, sino de la historia totalmente documentada de cómo la CIA, sí, la CIA, se metió de lleno en una misión secreta para, literalmente, controlar la mente humana. A ver, escuchen esta pregunta. Suena a película de suspenso, ¿verdad? Pues no, y eso es lo que te pone la piel de gallina. Esta frase viene, palabra por palabra, de un documento oficial desclasificado de la CIA. Así, tal cual. Y en esa simple pregunta ahí está todo. El objetivo final, el más oscuro de todos. Poder crear un agente humano que se pudiera programar como una máquina. Ok, la pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo es que una agencia del gobierno llega a plantearse algo tan, pero tan extremo? Bueno, para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a una época marcada por el miedo y la paranoia, los mismísimos inicios de la Guerra Fría. Fue literalmente la tormenta perfecta. Piénsenlo. Acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45, pero la paz dura poco. Enseguida arranca una nueva guerra, una silenciosa, contra la Unión Soviética. 2 años después, en el 47, nace la CIA. Y luego, ¡pum!, llega el detonante a principios de los 50. Empiezan a volver prisioneros de guerra de Corea, repitiendo propaganda comunista. La gente entró en pánico. La idea del lavado de cerebro, o brainwashing, se volvió una obsesión nacional. Y justo en ese caldo de cultivo, en 1953, se le da luz verde al proyecto MK Ultra. Y claro, en esta nueva guerra silenciosa, todo se valía para sacar ventaja. Absolutamente todo. Incluso reclutar en secreto a científicos nazis, por supuesto. Con la operación Paperclip se trajeron a expertos alemanes. Y sí, algunos eran genios de los cohetes, pero otros eran especialistas en interrogatorios y, bueno, experimentación con humanos. De repente, su oscuro conocimiento se veía como un activo valiosísimo para ganar la guerra por la mente del enemigo. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el proyecto. El 13 de abril de 1953 se da la aprobación oficial, y la CIA arranca un programa, con un permiso tan, pero tan amplio que da miedo. El nombre mismo, MK Ultra, ya te dice mucho. MK era su código para Mind Control, o sea, control mental. Y Ultra, bueno, Ultra significaba que su nivel de secreto estaba por encima de todo, incluso de los proyectos más clasificados de la guerra. Su misión era básicamente explorar cualquier vía posible para manipular y romper la mente humana. Y lo mejor de todo para ellos, lo iban a hacer con un presupuesto secreto y sin tener que darle explicaciones a nadie. ¡Nadie! Claro, un proyecto así de grande necesita a alguien al mando, un cerebro. Y ese fue Sidney Gottlieb, un tipo brillante, un químico de primera y un patriota de hueso colorado. Pero también era un hombre que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea ética si era por la seguridad nacional. O sea, era la persona perfecta para un programa que desde su nacimiento estaba destinado a operar en las sombras. Y como se imaginarán, no se quedaron mucho tiempo en la teoría y los papeles. Pasaron muy rápido a la acción, a la experimentación real. Es que la materia prima de MK Ultra no eran tubos de ensayo. Eran personas. Se hicieron cientos de experimentos y la gran mayoría, gran mayoría, fueron con gente que ni se enteró, que nunca supo que los estaban usando como ratas de laboratorio. Miren, esto es básicamente la caja de herramientas que usaron, un verdadero arsenal. Y no buscaban una sola cosa, una bala mágica. No, querían tener un menú completo de opciones para destruir la mente humana. Usaron de todo, drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis, electrochoques de una brutalidad increíble, aislamiento sensorial total, tortura psicológica, lo que fuera. El objetivo siempre era el mismo: encontrar el botón para apagar la voluntad de una persona. A ver, esto que les voy a contar de verdad suena a guión de película, pero pasó. Fue 100% real. Se llamó Operación Midnight Climax y fue, fácil, uno de los subproyectos más turbios. Imagínense, la CIA montó prostíbulos falsos, le daban LSD a los clientes sin que se dieran cuenta, y del otro lado de un espejo de 2 vías, los agentes estaban ahí, sentados, tomando notas, observando todo. Un experimento de campo, a la bestia. Pero ojo, no crean que solo experimentaban con gente de la calle. A veces, las víctimas eran de los suyos, de la propia agencia. Y ahí tenemos el caso trágico de Frank Olson. Él era un científico de la CIA. En un retiro de la agencia, sus propios compañeros le echaron LSD en la bebida, como una broma, ¿no? 9 días después, Olson, totalmente hundido en una paranoia terrible, cayó desde la ventana de un 10º piso.
Por décadas nos dijeron que fue suicidio, hasta que nuevas evidencias apuntaron a algo, bueno, a algo mucho más oscuro. Y el horror no se quedó solo en Estados Unidos, ¿eh? La CIA financió, a través de una compañía fantasma, a un psiquiatra en Canadá, un tal Ewen Cameron. Su objetivo, literalmente, borrar la mente de una persona, para después reprogramarla. A sus pacientes, gente que iba a buscar ayuda, los sometía a comas con drogas, a dosis masivas de electroshocks y los obligaba a escuchar mensajes grabados en un bucle por semanas. El resultado fue devastador. Vidas arruinadas, mentes rotas para siempre. Ok, es evidente que un programa tan oscuro no podía esconderse para siempre. Después de más de 10 años operando con total impunidad, todo se vino abajo. Pero no fue por un héroe que filtró todo, ¿eh? Fue por una mezcla de escándalo político y un simple error de oficina. La primera pieza del dominó fue el escándalo de Watergate. La gente ya no confiaba en el gobierno para nada. Así que en 1973, el director de la CIA, con el miedo en el cuerpo, dio una orden: destruyan todos los archivos de MK Ultra. Y por muy poco, se salen con la suya. Pero aquí viene el giro de la historia. Por un error administrativo, un simple error de archivo, unas cuantas cajas se salvaron del fuego. Y esas cajas fueron oro puro cuando el Senado, con el famoso Comité Church, empezó a investigar todo en 1975. Y aquí está la gran ironía de todo. Lo que salvó esta historia del olvido no fueron los informes de los experimentos, fueron los recibos, la burocracia. Encontraron casi 20,000 documentos financieros. No decían, le hicimos esto a esta persona, pero sí decían, le pagamos tanto a esta universidad, compramos estas drogas, financiamos a este doctor. Era seguir la pista del dinero. Y esa pista era la prueba irrefutable de que el programa no solo existió, sino que fue masivo. Entonces, con esas pruebas sobre la mesa, el Comité Church sacó todo a la luz. El mundo se enteró de la impactante verdad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Después de tanto dolor, de tanto experimento secreto, ¿qué consiguieron? ¿Funcionó? Y la respuesta es demoledora. Científicamente, MK Ultra fue un fracaso total, un desastre. Nunca encontraron su suero de la verdad, nunca lograron un método confiable para controlar la mente. Los resultados eran un caos, siempre impredecibles. Ahora, si hablamos de causar sufrimiento humano, un dolor inmenso e irreparable a un montón de gente, bueno, en eso sí que tuvieron un éxito rotundo. Y claro, algo tan salvaje como esto era obvio que iba a terminar en la cultura popular. Vemos sus huellas por todos lados, en Jason Bourne, en Stranger Things, en toda la idea del agente secreto activado. Pero ahí está el peligro, que al verlo como ficción, se nos puede olvidar lo más importante. Esto no fue ficción, esto fue un programa real, pagado y dirigido por el gobierno, con víctimas de carne y hueso que sufrieron un trauma que, en muchos casos, dura hasta el día de hoy. Ese fuego de 1973, donde se quemaron casi todos los archivos, nos dejó un montón de preguntas que, muy probablemente, jamás tendrán respuesta. Por ejemplo, ¿cuánta gente fue víctima en total? Nunca lo sabremos. ¿Qué atrocidades se contaban en esos miles de papeles que se hicieron cenizas? Y la pregunta que más inquieta, sin duda, ¿de verdad se acabó el programa o simplemente le cambiaron el nombre y lo hicieron todavía más secreto? Y todo esto nos trae de golpe al presente. Pensemos un segundo. Las herramientas que tenemos hoy para entender y para influir en el cerebro son infinitamente más poderosas que echarle LSD a alguien en la bebida. La historia de MK Ultra no es solo un cuento de terror de la Guerra Fría. No, es una advertencia, una sirena de alarma sobre lo que pasa cuando el poder y la ambición no tienen ningún tipo de freno ético. La pregunta final no es si aprendimos la lección, sino si estamos listos para enfrentar las nuevas y mucho más sofisticadas versiones de esta misma y vieja tentación.